Ahí está, ahí volvimos. Bien, bueno, vamos a estar trabajando, ¿sí? Como habíamos visto la clase pasada, nosotros tenemos muchas formas de definir a la cultura. Uno de los autores que va a estar definiendo a la cultura ¿sí? en lo específico es Pierre Bourdieu. Bien, es un autor que trae cierta complejidad, su forma quizás de expresarse puede ser un poco compleja, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver en este PowerPoint y en este encuentro es algunas de las nociones básicas de su obra para poder comprender cómo entiende él a la cultura, ¿sí? Desde su posición teórica, cómo podemos definir a la cultura. ¿Bien? Y esta es la última forma que vamos a utilizar para definir a la cultura, prometo, ya está. ¿Bien? Entonces, las nociones que son fundamentales en su obra son las siguientes: habitus, violencia simbólica y reproducción. Las que a nosotros nos van a interesar más para utilizar como categorías de análisis en relación a todos los hechos culturales, para entender toda la historia de la cultura, es habitus y reproducción, ¿sí? Pero no podemos explicar habitus y reproducción si no explicamos algunas anteriores. Bien, este es como una especie de diccionario para entender a Pierre Bourdieu. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Con el primero de los conceptos, que es espacio social, ¿sí? Para Pierre Bourdieu, en la sociedad, ¿sí? No es lo mismo que para otros autores, ¿bien? Él prefiere hablar de espacio social. Ese espacio social es como si fuera un mapa, donde los agentes son las personas, ¿sí? Él, en vez de decir persona, dice agente. ¿Por qué? Porque son sujetos que se ubican en este espacio social y en un juego de roles, interacciones y pujas de poder cumplen distintas funciones. Por eso son agentes. ¿Bien? Entonces este espacio social es un mapa donde los agentes se ubican de acuerdo a la cantidad y según el tipo de capital que tienen. ¿Bien? Hay que entender que para Pierre Bourdieu el capital es ese bagaje que los agentes tienen en distintos aspectos de la vida. ¿Bien? Es como el capital económico para los marxistas. Bueno, para Pierre Bourdieu los agentes tienen otros tipos de capitales, que lo vamos a ver después. ¿Bien? Entonces, así como hay quienes tienen dinero, bueno, hay quienes tienen capital simbólico. ¿Sí? Es en ese aspecto que habla de capital. Los agentes son estos sujetos sociales. Bien, él va a comparar la sociedad también con un juego, a modo de juego. Entonces también son como estos jugadores para él, ¿sí? ¿Se entiende? ¿De qué se trata cuando hablamos de agente y espacio social? Porque cuando ven al texto, no va a decir las personas, va a decir los agentes, y ya ahí me la complicó. Bueno, son las personas que cargan en sí mismos un capital. ¿Bien? ¿Mar? Sí. Bien, perfecto. No, me desmuteaba para decirte que sí, que se había entendido. Ah, perfecto, bien. Bourdieu, ¿sí? Va a haber leído a Marx y va a responderle a Marx en algunos aspectos, ¿bien? Recordemos, para Marx, ¿bien? Y para los relectores de Marx, las clases sociales, ¿sí? Giran en torno al concepto de producción. Es decir, a quién es dueño de los medios de producción. Entonces, los dueños de los medios de producción serán los capitalistas, ¿bien? Entonces, si vos sos dueño, perteneces a la clase burguesa. Si sos empleado, o sea, si no sos dueño de los medios de producción y vos lo que tenés es tu fuerza de trabajo, sos proletario. ¿Bien? Entonces, para Marx, las clases sociales se van a estar definiendo de acuerdo a quién es dueño, ¿sí? De esos medios de producción. Cuando hablamos de medios de producción estamos hablando de todo lo que precisamos para que algo se produzca. Imaginémonos una fábrica. ¿Quién es dueño de la fábrica? Bien, es el ejemplo más fácil. ¿Quién es dueño de la fábrica? ¿Sí? ¿Quién es dueño de esas máquinas? Bueno, ¿qué hacen esos dueños? Son los dueños del capital económico. Y después está la fuerza de trabajo, que son los empleados, ¿bien? Los proletarios, para Marx. Pero Bourdieu va a decir, ojito,
ojito con esto, Marx le responde y le dice, no todo gira en torno a quién es dueño de los medios de producción, ¿sí? Porque en la sociedad, en los espacios sociales, los agentes no solo, ¿sí?, tienen o no tienen los medios de producción, ¿sí?, o tienen o no tienen cierto nivel educativo, ¿sí?, sino que lo que hacen es tejer una red, una trama, ¿sí?, de relaciones que no está dada por el lugar de nacimiento, sino por cómo se relacionan esos agentes, por el lugar que ocupan en el campo, ¿bien? Entonces, las clases sociales que para Marx se organizan de acuerdo a lo económico, para Pierre Bourdieu se van a organizar, ¿sí?, según las relaciones que los agentes establezcan. ¿Bien? No tiene que ver con lo que tienen, sino con cómo se relacionan entre sí. Bien, fíjense que es otra mirada, es una mirada mucho más social de los agentes o de, por ejemplo, las relaciones. ¿Bien? Sí. Bien, es fácil esto igual. Ahora, si entonces él dice que las clases sociales se construyen a partir de la condición de clase, es decir, aquellas condiciones que sí son materiales de existencia, y cómo se posicionan esas clases, ¿qué son las clases sociales? Viene a la pregunta, ¿bien? Para Pierre Bourdieu, ¿sí?, las clases sociales no existen, ¿sí?, solamente por el capital económico que tengan, sino por sus consumos. ¿Bien? ¿Por qué consumen esas clases? Para saber qué clase es. ¿Bien? Entonces él va a estar mirando los consumos. Y una de sus obras más famosas es El sentido social del gusto. Bien, no la vamos a leer en Historia de la Cultura, pero Pierre Bourdieu dice, ojo, que no es que sobre los gustos no hay nada escrito, porque Pierre Bourdieu escribió un libro, esto de El sentido social del gusto. ¿Bien? ¿Por qué a ciertas personas les gustan ciertas cosas y qué relación tiene con la clase social que ocupan? Fíjense qué es ocupan, porque acá estamos hablando de este espacio social, este campo, ¿bien? Es un espacio de lucha. Como recordemos, la cultura, la arena de lucha, bueno, para Pierre Bourdieu, la cultura va a ser este campo, este lugar donde las clases sociales esgrimen estas batallas. ¿Bien? ¿Por qué? Por tener más capital, de distinto tipo, vamos a estar viéndolo. ¿Sí? Entonces, el gusto es el lugar donde se disputa esta batalla simbólica, y ahí dice, por ejemplo, que une y separa. ¿Por qué hablamos de esto? También este tema del gusto lo trata en una de sus obras, que es La distinción. ¿Sí? Une a todos los que gustan de lo mismo y separa a quienes gustan de una cosa y gustan de otra. Por eso puede distinguir las clases sociales, por eso La distinción se llama el libro, ¿sí? Entonces, las clases no se diferencian, no se distinguen solamente por el capital económico, ¿bien? La clase dominante va a tener ciertos gustos particulares, prácticas culturales particulares, que tienen que ver con sus privilegios, ¿bien? Y eso es lo que va a crear la idea de que las diferencias culturales que existen, estas jerarquías culturales que nosotros vimos en las clases sociales, las clases anteriores, en las clases sociales, estas diferencias en las jerarquías parecen ser dadas, ¿sí?, en una especie de ilusión por lo que uno tiene, ¿sí?, y por lo que uno es. Entonces, es interesante pensar en el gusto como esta distinción que se permite entre clase y clase, que une a los que gustan de lo mismo y separa y genera diferencias. Y este gusto también, ¿sí?, sostiene ciertas distinciones con respecto a las jerarquías culturales, a las diferencias. Y siempre que hablamos de estas jerarquías, también estamos hablando en algún punto de ciertas desigualdades. ¿Sí? Ahí estamos con el gusto y Pierre Bourdieu. Sí, profe. Bien.
Yo tengo acá todo lo que quiero decirles, porque por eso no me quiero olvidar de decir nada. Bien, ahora, entonces, las clases, ¿sí?, van a crear esta ilusión de que la diferencia no tienen que ver con, porque yo tengo más capital económico y vos menos, ¿bien? Y eso, sino de que es que yo soy más culto. Ahí está el problema, ahí es donde vemos esta jerarquía entre clases altas y bajas, por ejemplo, que habíamos visto en Cuché y demás. ¿Bien? Es por eso. Estamos hablando siempre de que, recordemos, ¿no?, la hegemonía va a buscar sostener cierto status quo porque le conviene, para ser dueña del poder. ¿Bien? Ahora, como veíamos, ¿bien?, estamos hablando siempre, gira en torno a esta noción de capital. ¿Sí? El capital que es aquello que ustedes ya conocen, ¿sí?, como lo que se tiene, es el recurso, ¿sí?, que acumulan los agentes. Este recurso puede ser material o simbólico. ¿Bien? El capital económico sí es un material, es un capital material, tiene que ver con lo que se tiene, ¿sí?, el dinero. ¿Bien? Pero hay otros dos tipos de capitales que son igual de importantes para los agentes para su ubicación en el espacio social. ¿Bien? Porque recordemos, volvamos, los agentes se ubican, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad y al tipo de capital que tienen, que poseen. Ahora, estas herramientas, estos recursos que los agentes tienen, los podemos distinguir en varias formas. ¿Bien? Las tres formas del capital más interesantes para analizar son estas. Bueno, el capital económico, que evidentemente, según esto, ¿no?, juega un rol fundamental en el lugar que los agentes ocupan en la cultura, en el espacio social, pero también está el capital social y el capital cultural. El capital social es esa especie de paracaídas que tenemos todos, ¿bien?, para sostenernos en una red de relaciones, ¿no? Es esas relaciones, como a ustedes les va a servir mucho, ustedes deben adquirir como relacionistas públicas de mañana mucho capital social. Es la famosa agenda. ¿Sí? ¿Ustedes hablaron ya sobre eso? ¿Sobre la agenda de los relacionistas públicos? ¿En alguna materia? No, todavía no, al menos yo. Al menos ¿Qué es lo de agenda setting y eso? Claro, esto de que hay que tejer una red de relaciones con otras personas, hacerse de contactos, porque eso nos habilita a alcanzar otras cosas, por ejemplo, más capital económico, ¿no? Porque yo conozco más gente, más contactos hago, más trabajo puedo obtener y con eso obtengo más capital económico, por ejemplo. ¿Bien? Sí. Bueno, se va a cortar y nos conectamos por el mismo link, ¿sí? Ahora, bueno, el capital social es ese conjunto de relaciones que los agentes tejen y que los ubica también necesariamente en el espacio social en una posición más ventajosa, ¿sí?, que otros. ¿Por qué? Y porque siempre tener contactos, ¿no?, nos habilita otras posibilidades. Y existe otro, que es el que, por ejemplo, yo por ahí tengo más, ¿no?, que los otros dos, que es el capital cultural. Este capital cultural, ¿sí?, es el más interesante para nuestra materia y puede en su interior distinguirse de tres maneras. ¿Bien? Está el capital cultural como bien incorporado, ¿sí?, como por ejemplo las buenas costumbres, los buenos hábitos. Eso es parte de nuestro capital cultural. Obviamente que un agente que tiene buenos modales va a estar mejor posicionado en el campo que alguien que no. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque va a ser más satisfactorio para el resto de los agentes. Bien, ese es las buenas costumbres, como las buenas formas de ser. Bien, luego el segundo tipo de capital cultural, la segunda de las formas, es el del bien cultural, como por ejemplo tener un cuadro, ¿no?, ser dueño de una escultura, ese no me toca. ¿Bien? Y luego el tercero es aquel que es incorporado como un bien institucional. Esto quiere decir que las instituciones académicas reconocen cierto conocimiento sobre algo, ¿sí?, y nos dan un cartoncito, su búsqueda ahora en la universidad, ¿no? Es este reconocimiento por parte de las instituciones de cierta aptitud intelectual. ¿Bien?
Obviamente que con capital cultural no se come, chicos, o sea, más vale, ¿bien? Pero es interesante pensarse, ¿sí?, en qué lugar nos podemos ubicar, cuál es el capital que nosotros como agentes, como jugadores de este juego, ¿sí?, que se esgrime en la cultura, vamos a buscar tener más, ¿bien? Porque para Pierre Bourdieu los agentes cada vez quieren tener, como si se barajaran las cartas, cada vez quieren tener más cartas. A la inversa del 1, ¿jugaron alguna vez al 1? Que la idea es sacarse las cartas. Bueno, para los agentes la idea es sumar cartas, y esas cartas que suman son capital, ¿bien? Entonces, en el capital cultural es, como nosotros ya sabemos, es el lugar donde se reproducen, y acá empieza el segundo de los conceptos fundamentales para la obra de Pierre Bourdieu, que es la de reproducción, estas desigualdades. ¿Bien? La escuela es reproductora, ¿sí? La escuela en la que todos pasamos es reproductora de estas desigualdades, ¿sí? Y lo vamos a ver hacia el final de esta clase. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, ahora, fíjense que cada agente se va a ubicar de acuerdo a en una especie de, este es el espacio social para Pierre Bourdieu, ¿no? Hace este gráfico, ¿no? A mayor capital cultural, ¿sí?, y a mayor capital económico, ¿bien? Hay cierto tipo de trabajadores, o sea, nada, pensemos, ¿no?, que van a ubicarse entre que tienen poco capital económico y poco capital cultural por sus accesos de clase. ¿Bien? Esto está estrechamente relacionado, por el gusto, recordemos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahora, después están quienes tienen más capital económico, pero no por eso van a tener, capaz, más capital cultural, ¿eh? Puede que no. O puede ser que haya cierto, ¿sí?, lugar en una buena posición económica, tranquila, vamos a decir, y un gran capital cultural, como pueden ser los académicos, ¿bien?, que pueden estar por acá, más o menos. Entonces, según este entrelazamiento de la cantidad de capital que los agentes tengan, ¿sí?, todos, o sea, porque esta diferencia entre los tipos de capitales las hacemos para el análisis, pero nosotros está todo en uno, viene todo en uno, ¿bien? Según eso, nosotros nos vamos a ubicar en un espacio, o sea, en un lugar de este espacio social, ¿sí? Y según nuestra cantidad y tipo de capital, si más económico, más de cultural o demás, vamos a tener ciertas elecciones, ¿sí?, como nuestros gustos, nuestros consumos culturales, incluso nuestras decisiones políticas. ¿Bien? Todo esto está determinado. Fíjense qué importante que es para Pierre Bourdieu el concepto de capital, ¿sí? Porque hace a la cultura, a la forma de vida de estos sujetos. ¿Bien? Hagamos un respiro. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, bien. Tranquilas, vamos bárbaros, ¿sí? Lo que es importante que entiendan es esto. Cómo funciona la sociedad para Pierre Bourdieu, la importancia del gusto, ¿sí?, y cómo ese gusto genera distinciones, y esas distinciones están dadas en el capital que tienen estos agentes, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? No es tanto. Pasa que nosotros lo leemos a Pierre Bourdieu y se nos hace un choclo. No, está bien. Vamos de a poquito. Sí, está bien. Ahora, Pierre Bourdieu, ¿sí?, también va a definir, además, ¿no?, de este espacio social, a la sociedad, ¿sí? Y va a decir que la sociedad es el conjunto de los campos, y ahí ya me tradujo otra palabra, no me puede decir otra cosa, profe, si me dice agentes, hábitos, bueno, ¿sí? Él va a decir que la sociedad es el conjunto de campos. Ahora, ¿qué es un campo? Un campo es un espacio social que tiene un objetivo específico, ¿bien? Donde hay distintos ámbitos, como por ejemplo, el científico, ¿no?, el campo de lo científico, el campo de lo religioso, ¿sí? Así, esos son los campos, por eso tienen objetivos específicos, ¿sí? Esos campos van a funcionar en una red, no es que, el campo de lo religioso no tiene nada que ver con el campo de lo científico, ¿no? Sí, funcionan en una red, ¿bien? Porque funcionan a nivel social, y la sociedad es el conjunto de campos. Entonces estos campos no están aislados unos de otros entre sí, ¿sí?, sino que sí están relacionados, interrelacionados.
¿bien? Y en cada campo los agentes ocuparán una posición, de acuerdo a eso que lo hace específico, ¿bien? En el campo del arte yo ocupo una posición, pero en el campo de, ustedes saben que yo estudié el arte, ¿no? Soy estudiosa del arte y de la cultura, ocupo cierta posición respecto a mi capital cultural, simbólico, ¿sí? Pero por ahí en el campo de, no sé, lo científico o en otro tipo de campo, no ocupo el mismo lugar, ¿bien? Entonces, esas posiciones tienen que ver con esos roles que asumen esos agentes en los distintos campos, ¿bien? Y ahí es cuando él incorpora a esta comparación con lo de un juego, ¿sí? Y los agentes pasan a ser estos jugadores. Estos jugadores son los que en el juego de la vida se reparten las cartas son el capital, ¿sí? Y se establecen las reglas del juego, las reglas del juego que obviamente están incorporadas por la cultura, ¿no? Que sabemos que reproduce ciertas desigualdades. Entonces, el objetivo siempre va a ser acumular más cartas, es decir, tener más capital. Las reglas del juego, de cada campo, de cada uno de estos espacios sociales específicos, ¿sí? Van a tener que ver, ¿sí? Con la posición que ocupan los agentes también. ¿Estamos? Entonces, hay muchas formas, esto de acá está, del juego, ¿no? Hay muchas formas en las que podemos definir entonces al campo, como un hábito social específico, pero también como esta especie de microcosmos dentro de la vida social, ¿no? Es como, bueno, en el campo de lo académico una cosa, en el campo de lo económico otra, y así, ¿bien? De lo científico, de lo religioso. Y funciona como unas mini esferas, ahí se va a cortar y volvemos, ¿bien?